En el punto G del apartado tenemos la conservación a base de condimentos, en este caso adobos y marinadas. Tanto los adobos como las marinadas basan el poder conservante que tienen, igualmente con el caso de escabeche o con los encurtidos, a la disminución del pH del medio por el uso de ácidos como el vinagre o el zumo de limón, el alcohol de los vinos y otros alcoholes, como por ejemplo alcoholes blancos como aguardientes y demás, utilizados en la composición, y también en los aceites esenciales que tienen esos condimentos que ya hemos explicado anteriormente, que poseen esta acción antibacteriana, como es el caso del pimentón, el laurel, el tomillo, etc. Si hablamos de adobo, se entiende como adobo a un preparado más o menos líquido, más bien espeso, más que líquido, compuesto por condimentos, hierbas aromáticas, aceite de oliva, vino blanco, vinagre, que se utiliza para dar sabor, reblandecer levemente y aumentar el tiempo de conservación de carnes y pescados. ¿Debido a qué? Pues básicamente a la disminución del pH, convirtiendo el medio en un medio ácido que no es propenso al desarrollo microbiano. Se trata de un método de preelaboración culinaria, ya que transcurrido el tiempo adecuado de permanencia en el adobo, el alimento debe terminarse de cocinar utilizando alguna técnica de cocción como puede ser la fritura, el asado al horno, el emparrillado, el breseado, el estofado o mediante el secado u oreo. El adobo es la versión española de la técnica francesa conocida como marinada. En la terminología culinaria tradicional, o clásica más bien, los vocablos marinar y adobar se utilizan indistintamente. Aunque realmente el adobo es una impregnación, diríamos, es impregnar el producto con un elemento más o menos denso, y marinar es sumergir. Esa es la pequeña diferencia que hay entre uno y otro. Y luego en cuanto a los ingredientes igualmente, la marinada, al ser más líquida normalmente, tiene elementos que le dan mayor ligereza en cuanto a la densidad, y el adobo básicamente es pues un aceite de oliva normalmente o de girasol, pimentón, ajo brunoise, romero, tomillo, orégano, vinagre. Y ese efecto del vinagre junto con los aceites esenciales de los condimentos lo que hace que el tiempo de conservación aumente, aparte de ser una técnica de elaboración para reblandecer y aparte de dar sabor. Dentro de los adobos existen los adobos lentos y los adobos rápidos, según el tiempo que permanezca el ingrediente envuelto, impregnado en ese adobo. Los ingredientes básicos del adobo lento, que es el que acabo de comentar, es el pimentón, el orégano, el ajo y la sal. El elemento líquido puede ser agua o vino blanco, que también puede llevar pimienta, laurel, tomillo, romero. El aceite, vinagre y otros ingredientes autóctonos de la región en la que se realice, porque el adobo es algo como muy establecido en zonas determinadas. Hay adobos para pescado y también hay adobos para carnes que son distintos. Los adobos rápidos, que son más típicos de las cocinas más cálidas, son los adobos que se aplican, por ejemplo, en un ceviche, en un tartar. Están compuestos por aceite de oliva, ajo, perejil y zumo de limón. También se puede añadir vino blanco, tomillo, pimentón. Se utilizan generalmente para pescados azules como boquerones y también para ciertas carnes y pescados cortados más pequeños. A los granos adobados les debe aplicar la técnica de cocción adecuada, siempre después del adobo. O bien se dejan en ese adobo rápido, como puede ser un boquerón en vinagre, o bien después se puede enharinar y freír, dependiendo del tiempo que haya estado en el adobo. O asar, o emparrillar, o cualquier otra técnica. Aquí tenemos un ejemplo de una carne de cerdo adobada. Lo que se hace es hacer un compuesto a base de, como ya he dicho, de aceite, pimentón, dulce, picante o parte y parte de los dos, ajo, sal, vinagre, se mezcla todo, se impregna la carne y se deja un tiempo en secado. Luego se corta y se puede asar a la plancha, o incluso si es para hacer, por ejemplo, lo que llamamos lomo embuchado, pues se hace únicamente con pimentón, aceite, ajo y sal. Se embadurna la pieza, se embute y se deja orear durante un tiempo determinado y tenemos un embutido tradicional como es el lomo. Y las marinadas. Se define como marinada el sistema de conservación basado en un preparado compuesto por vino, tinto o blanco, dependiendo si es carne o pescado, hortalizas frescas cortadas, hierbas aromáticas, condimentos diversos. Las marinadas se emplean para macerar carnes, generalmente de caza, con el objetivo básico de reblandecer el producto y, más que mejorar el sabor, modificar su sabor, además de aumentar su tiempo de conservación, como hemos dicho, al crear un pH que es más ácido. En la actualidad las marinadas
igual que los adobos, pero las marinadas sobre todo, se utilizan con una clara aplicación de técnica culinaria, más que un sistema de conservación como tal, porque estos sistemas de conservación se han sustituido pues por la refrigeración básicamente, con o sin vacío, pero con la refrigeración siempre. Este sistema de conservación necesita estar apoyado por otros secundarios, como bien dice aquí, como es la refrigeración. Los productos marinados deben someterse a procesos culinarios como el braseado o el asado. También se puede comer una marinada directamente y es lo que conocemos como ceviche o como tartar, que no deja de ser un producto marinado en el que no queremos realmente ni conservar ni reblandecer, sino únicamente que nos quede ese sabor ácido. Las marinadas aplicadas a los pescados actúan como una cocción en frío, ya que con la acción del pH las proteínas se desnaturalizan y se vuelven blandas y más digeribles. Pasa un elemento de estar crudo a estar cocinado pero no cocido. Cocido significaría la aplicación de temperatura. Existen diversos tipos de marinadas que se utilizan según el género que se va a marinar o según los resultados que se quieren obtener de ellas. Aquí tenemos diversas marinadas, unas cuantas, que las vamos a ver poco a poco. Para braseado y estofados, diríamos las marinadas más prolongadas en el tiempo y para carnes normalmente de caza o carnes más duras, como por ejemplo el osobuco, compuesta por hortalizas como puerro, zanahoria, cebolla, apio, vino tinto y condimentos como el tomillo, el ajo, el laurel y la pimienta negra en grano. Básicamente esas aplicaciones es para hacer braseado y estofados de carnes de caza y de carnes de baja categoría. Rápidas o instantáneas. El alimento se impregna o introduce algunos minutos en un preparado a base de aceite de oliva, lima o limón, hierbas aromáticas y especias como perejil, orégano, albahaca o cilantro. Luego lo que se hace con esto es extraer de esa marinada rápida o instantánea, enharinar y freír. Esto se puede utilizar por ejemplo con rape, se puede utilizar con cazón. Para foie, pues son marinadas también bastante rápidas, compuestas por algún tipo de aguardiente o licor, pues PX o Pedro Ximénez, vino de Oporto, brandy, coñac o armagnac, sal, azúcar y pimienta recién molida. Se deja un tiempo rápido la marinada sobre el producto y luego el producto se cocina. Si os dais cuenta, muchas de estas marinadas se está hablando aquí, pero no son marinadas que aumenten la conservación, simplemente son para darle ese toque aromático y condimentado al producto en cuestión. Para carpachos, pues compuesto por vinagre o zumo de limón, sal, mostaza, aceite de oliva y otros condimentos, que básicamente son estos 4 o 5 cuando es para carpaccio de carne de ternera. Luego ya si cambiamos el tipo de carpaccio, hacemos un carpaccio de langostino, un carpaccio de vieira, un carpaccio de manita de cerdo, cocida claramente, un carpaccio de lubina, un carpaccio de magre de pato, cualquier otro, y iremos adaptando un poco los condimentos a la receta base. La receta base siempre es zumo de limón o vinagre de calidad, sal, mostaza, aceite y luego el resto de condimentos aplicados a ese ingrediente principal. A la tahitiana, que es un poco más exótica y viene de la cocina clásica francesa, está compuesta por leche de coco, siempre un ácido, zumo de lima o de limón y condimentos como pimienta verde, citronela, jengibre, cúrcuma, se le puede poner también hoja de limón káfir o se le puede poner elementos que recuerden un poco a los ingredientes de países más bien tropicales. En la marinada de ceviche, que sí que es para la conservación, aunque básicamente como la mayoría de ellos es para la modificación del sabor. El pescado y el marisco, que es el ingrediente principal del ceviche, se cortan finas lonchas o se cortan dados en paisana gruesa, paisana fina, se sumerge en un compuesto de abundante zumo de limón o de zumo de lima o zumo de pomelo, dependiendo un poco de la zona, y guarnecido con cebolla roja normalmente, guindilla roja también cortado en aros y otros condimentos al final como cilantro fresco, jengibre. Luego tenemos el tandoori, que es una marinada que se impregna sobre la carne normalmente de ave o de cordero a base de yogur natural, mezcla de especias tandoori que lleva una base de comino, una base, cardamomo, laurel, canela, pimienta, pimentón, lima o vinagre, también un ácido, aparte del ácido del propio yogur. A la oriental, que tenemos dos, que una sería la china, que siempre lleva azúcar, salsa de ostras y la mezcla de 5 especias sichuanesas o cantonesas que llamamos, que son pimienta de Sichuan, pimienta negra y otros condimentos relacionados. Y luego tenemos la japonesa, que está hecha a base de salsa de soja,
vinagre, azúcar, vino y especias. No se le pone sal porque la salsa de soja ya es bastante salada. Igual que en la China no se le pone sal porque la salsa de ostras, que se extrae de la reducción de cocciones de ostras con salsa de soja y otros elementos, ya es también bastante sabrosa, por eso no hay que ponerle más sal. Luego tenemos la última, que es una marinada seca, que llamaríamos. Las demás han sido marinadas líquidas, que también se puede decir así a las salmueras. Pues esa, la escandinava o gravlax. El gravlax o gravlax es una mezcla de sal gruesa, azúcar y granos u hojas picadas de hinojo o de eneldo, con la que se cubren pescados grasos como el caso del salmón. Se deja un tiempo el salmón con la piel, el lomo del salmón con la piel y sin desescamar, entre 24 y 36 horas dependiendo del tamaño. Y luego se extrae, se deja secar y levemente, y luego se corta y se introduce en aceite de girasol, por ejemplo, o directamente se consume con algún tipo de mantequilla compuesta y algún tipo de tosta o melva de pan caliente. Si queremos, por ejemplo, hacer un gravlax ahumado, pues habría que añadirle sal de humo o humo líquido a la propia sal gruesa o la mezcla de sal, azúcar y condimentos del marinado. Habitualmente los adobos y las marinadas se realizan por impregnación e inmersión de los géneros, como ya hemos dicho anteriormente. La impregnación sería para el adobo y la inmersión, sumergir el producto en el líquido para las marinadas. Siempre en recipientes inalterables, siempre en recipientes de plástico o de acero inoxidable 1810. Manteniéndolos en cámaras refrigeradoras el tiempo necesario según la naturaleza de cada género, porque hay marinadas que son muy rápidas y marinadas que son más lentas. Marinadas que según el ingrediente principal a marinar pues tardan más tiempo o tardan menos tiempo. En la actualidad las marinadas que necesitan más tiempo de maceración se pueden envasar al vacío para recortar ese tiempo de maceración. Con esta técnica se mejoran las cualidades organolépticas del género y también se reduce el tiempo de marinado. Utilizando el vacío ganamos tiempo. Luego tenemos, creo que es la última ya. Sí, es la última dentro de los sistemas tradicionales de conservación. Tenemos el confitado. El confitado nació como un sistema de conservación y hoy en día es una técnica de culinaria más. ¿En qué se basa el confitado? Pues el fundamento es la inmersión completa de un alimento, previa cocción o preelaboración, en salmuera seca, por ejemplo, en una grasa líquida. Muchas veces se pone un elemento crudo, pero siempre tiene primero una eliminación o una reducción del porcentaje de agua disponible mediante haber estado durante un tiempo en salmuera seca de sal gruesa. Luego se extrae de la salmuera y se introduce dentro de esa grasa, que esa grasa lo que va a hacer es protegerlo del ataque o de la contaminación microbiológica. También se puede hacer primero una cocción y luego un confitado, como puede ser, por ejemplo, el caso de las mollejas de pato, que se hace el estómago del pato, se abre por la mitad, se limpia bien de suciedad y de restos de comida, se blanquea y luego se confita en grasa de propio pato. Cuando los genes a confitar se introducen en crudo en el baño de grasa, el conjunto se cocina a fuego muy lento hasta que el género resulta tierno y cocido. La temperatura básica del confitado son unos 85 grados durante el tiempo suficiente para que esté tierno. Es una técnica que también reblandece, porque es una especie de cocción a baja temperatura, pero en lugar de ser el vacío, es en un aceite muy flojo de temperatura, que no llega a los 90 grados. El fundamento de la conservación se basa en la pérdida del aire del alimento y la sustitución por la grasa, por lo que se crea un medio desfavorable para que proliferan organismos microscópicos debido a la falta de oxígeno. Claro, aquí dejarían de proliferar lo que llamamos bacterias o microorganismos aerobios, pero no los anaerobios, que en el caso de que estuviera contaminado, pues sí que podrían, diríamos, contaminar el producto. Ese sistema de conservación se utiliza más como técnica de cocción, como ya he dicho, que como conservación o como técnica de conservación propiamente dicha. La técnica de conservación tiene estos siguientes pasos, que los voy a resumir muy rápidamente. Sería primero hermosear la pieza, eliminando cualquier tipo de grasa, huesecillo o lo que fuera, o en el caso de los pescados, en el caso de que se hiciera también, perfilar las espinas y perfilar las escamas, trocear en el caso de que fuera más grande, colocar en salmuera seca, en el caso de que fuera crudo, durante aproximadamente 24 horas, dependiendo del tamaño, extraer de la sal y desalar, cubrir con grasa y cocinar muy lentamente sin llegar al punto de ebullición de la grasa, entre 55 y 85. Esto también se podría hacer en bolsa de vacío y en horno vapor o en cocedero a baja temperatura controlada, runner que conocemos.
Cuando esté cocinado, extraer o introducir, diremos, en botes o en bolsas de vacío también se puede hacer cuando está frío, cerrar herméticamente y luego, si queremos, ya esterilizar en el autoclave, que ya veremos lo que es cuando hablemos de las técnicas de conservación por calor. O también se puede hacer a nivel más doméstico, profesional, restaurante, pero también doméstico, en olla a presión.